Y en este caso, damas y caballeros, aquellos que nos están siguiendo a través de la página www.diariosanrafael.com.ar, notarán que estamos con una invitada. Esa es la doctora Ana María Español. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Puedo tutearte? Por supuesto. Bien, por mejor. supuesto. Me siento más cómodo cuando la nota la puedo hacer así. Totalmente, así. Bueno, en el marco les cuento del tratamiento, esto es interesante, atención damas y caballeros, lo que va a venir es tratar de explicarnos un poco aquí la doctora. Decía en el marco del tratamiento, el anteproyecto del sistema de responsabilidad penal juvenil, se realiza un plenario de comisiones donde se convoca a distintas especialistas, en este caso la doctora, para armar un protocolo de mediación penal juvenil. Vos sos la primera mendocina, en este caso, en ser convocada para esto, para hacerte una consulta. Sí, en realidad esto es viene trabajándose desde el año anterior, en marzo del 2018, nos convocan a determinados representantes en una reunión que se hace a partir del Ministerio de Justicia y el Departamento de Política Criminal, se convocan para ir elaborando el anteproyecto por un lado y por otro lado un protocolo de mediación penal juvenil, es decir, un protocolo serían reglas que pudieran ser aplicables a todos los países miembros para aplicar esta justicia restaurativa que ya podremos hablar un poquitito de ella. Nos convocan para tratar de elaborar este protocolo junto con los distintos países que habían venido de Iberoamérica, UNICEF, que es fundamental en este proceso. ¿Por qué UNICEF? Porque en nuestro país, desde lo que tenemos, la legislación que nosotros tenemos en materia de conflictos penales juveniles es de 1980, la dictadura militar. A partir de allí, en 1990 se dicta la Convención de los Derechos del Niño, un tratado fundamental para todo el mundo. Y a partir de allí nuestro país queda totalmente en falta con las convenciones internacionales. Nosotros actualmente, hasta ahora, seguimos en el ámbito nacional con la regulación esta de 1980. O sea, del gobierno militar. Sí, exactamente, el tema penal juvenil. Qué importante entonces la urgencia de modificarlo. Exactamente. Es urgente. Exactamente. Total, entonces, nosotros como tenemos un sistema federal, tenemos la legislación nacional y tenemos legislaciones provinciales también. Nuestra Constitución permite eso. Por eso tenemos tribunales federales, tribunales provinciales, leyes nacionales, provinciales. Nosotros, en 1995, Mendoza dicta la ley 6.354, que es el régimen penal de la minoridad, donde en esa ley se establece un capítulo sobre el tema penal, el régimen penal para adolescentes en conflicto con la ley penal, y ahí se establece, en Mendoza, dentro de las primeras del país, se establece una justicia especializada, juvenil especializada, que es lo que pide la Convención de los Derechos del Niño. Una justicia especializada, no jueces comunes con los adultos. Porque hasta aquí es como se está manejando, claro, ¿no? Claro, en Mendoza no. En Mendoza nosotros tenemos jueces penales de menores, fiscales penales de menores, tribunales penales de menores, lo que es para nosotros una satisfacción muy importante. Por eso también Mendoza es escuchada en esto. Perdón, Ana María, ¿es de dentro en el país es la única provincia o hay otras? No, hay otras, hay otras bien. también. Hay otras provincias, pero no somos muchas. Hay otras provincias. Entonces, empieza a producirse esto, pero necesitamos que la nación tenga, haya una ley nacional que establezca el sistema de responsabilidad para todo el país, y que establezca también el tema de la edad de imputabilidad y todo esto, que ya parte de la nación, esto ya sí es materia de la nación. Entonces, por eso es que está este anteproyecto. El anteproyecto se presenta en marzo de este año 2019 y es el que están tratando en la Cámara. Entonces, en este proyecto, a pedido, o sea, de acuerdo a cuadrándose a las convenciones internacionales, y sobre todo la Convención de los Derechos del Niño, se establece un capítulo también específico del tema de que todo el abordaje en el tema del sistema penal de los chicos en conflicto con la ley penal va a ser un abordaje integral, donde lo que se va a buscar como finalidad, que es lo que buscamos en la mediación penal, buscar la finalidad es la responsabilización del chico, que se responsabilice, la reflexión. Es todo un proceso educativo, sobre todo en esa edad, la reflexión y la reparación. Esto es muy importante en esto. Claro, porque si no, no tiene sentido. Si no, no tiene ningún sentido. O sea, claro. El tema punitivo exclusivamente no tiene sentido, porque realmente la pena, sabemos que la pena por sí sola no va a producir un resultado diferente. Aparte, digamos, sino es más dañino todavía. Total, y menos a esa edad. Entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer en la justicia juvenil y en los tratados internacionales? Lo que se busca es recuperar ese joven.
tratar de reinsertarlo, que es otro de los objetivos que tiene la ley de responsabilidad. Porque es si no, reinsertarlo socialmente. Claro, después corremos el grave riesgo y que sucede que ese joven que no fue recuperado a tiempo, o un adulto problemático como mínimo. Exactamente. Lo que demuestra todo el tema de la justicia restaurativa es el tema de que hay muchísimo, no hay menor reincidencia y la reinserción, que es lo que se trata de buscar, decir que bueno, que esto sirva de un aprendizaje, reflexión, que sea responsable de sus actos, que sepa que lo que hace tiene consecuencias, claro. Y que la víctima hay que repararla, a la víctima y a la sociedad. Y eso le da a él un sentido de poder valorarse de nuevo a él mismo. Es decir, yo cumplí con esto, aprendí, y junto con esto la responsabilidad del Estado de darle apoyo en el tema socioeducativo, es decir, termine buscamos mucho, nosotros, a mí me llamaba mucho la atención, porque cuando nosotros empezamos con la mediación penal juvenil empieza en Mendoza, acá en San Rafael empezamos acá en San Rafael. Pioneros. Y armamos, Mirá, qué bueno, a mí me toca ser la primera mediadora en Mendoza y armamos todo desde San Rafael al principio. Un año después empieza a funcionar en la capital y el resto de la provincia. Y a partir de ahí nosotros tuvimos que tender un montón de redes, porque no es solo el acuerdo reparatorio, sino cómo hacemos con ese chico, no solo reparar a la víctima, sino qué hacemos con él para que podamos darle un camino para que no siga esa historia que trae. Entonces, hicimos redes, siempre yo digo a pulmón, por ejemplo, redes con el tema de dirección de escuelas para poder hacer la terminalidad primaria, secundaria, depende del caso que fuera. Redes con el centro de ingenieros, por ejemplo. En el centro de ingenieros, yo soy profesora en la UTN, y el centro de ingenieros prepara en oficios para poder hacer sus propias construcciones, por ejemplo, en plomería, en electricidad. Entonces, hacer que recibieran a los chicos estos, cuando ya tenían una edad determinada, y recibieran y les dieran un oficio. Esos chicos muchas veces volvían y a plantear que querían otro oficio porque les había ido fantástico. Algunos se han ido a otros lugares y ya no vuelven no tienen necesidad de volver a delinquir porque tienen un oficio, terminaron sus estudios, ver el tema de salud, apoyo en el tema, también el apoyo cuando hay tema de adicciones y todo esto, el apoyo. Hay que hacer toda una red de contención para que estos chicos rescatarlos y realmente no solo la responsabilidad, bueno, el tema de la víctima es preponderante para nosotros, ¿sí? Es preponderante, la víctima tiene un papel central y depende de ella si acepta o no la mediación y si acepta el tema de poder la mediación y la restauración. A veces... Porque ahí es cuando toma dimensión también, creo, el sujeto, ¿no? El que ha provocado el daño. El sujeto del daño que ha causado, claro. Que esto es muy importante, y a veces hechos materiales, a veces devolver algo que no es de él, a veces reparar daños causados, y a veces unas disculpas, que es increíble el efecto sanador que tienen. Es increíble dar la cara y decir, yo fui. Es diferente al proceso. Acá que no te he contado al principio, pero digo, son dos paradigmas diferentes con que nos manejamos. La justicia común se maneja con un paradigma de justicia retributiva, se llama. Es decir, yo te retribuyo con castigo el hecho delictivo, el hecho antisocial que has hecho. Sí. La justicia restaurativa, que es en la que se basa todo esto, que es la mediación penal, los acuerdos restaurativos, trata de restaurar el daño causado y restaurar y rescatar. Entonces, darle un papel preponderante a la víctima para que sienta que no es solo una parte en un proceso penal, nada más. Y nada más. Y nada más que el Estado le roba el conflicto y ella no puede hacer más nada, sino que acá va a poder decir lo que siente, lo que quiere. La parte humana, digamos, ¿no? Que necesita para sentirse restaurada, la parte humana, y poder decirle qué le pasó. Sí, claro. Es increíble. Y cuando se puede hacer, nosotros en mediación penal siempre, a diferencia de todas las otras mediaciones, primero citamos las partes por separado. No es una mediación común donde se junta a todos. Primero por separado, solo cuando quieren, realmente conocen el proceso, cuando saben qué piensa cada uno y demás, podemos juntarlos. Y si así lo quieren. Y es increíble lo que sucede. Porque realmente el poder dar la cara y poder enfrentar una situación hacerse cargo. Normalmente nosotros vemos que en un proceso común, ¿qué es lo que se le dice? No, negá lo que has hecho, decir que no fuiste, que sea cuestión de prueba. Exacto. Acá, en la justicia restaurativa, no es posible hacer una mediación penal. Si vos decís que no fuiste, yo no tengo nada que mediar. Tenés que probarlo en la justicia. Exactamente. Sí, porque si lo estás negando. Entonces,
partimos de la verdad. Sí, sí, sí. Ana María, ¿cómo está el país en este sentido? Porque, bueno, justamente hay un planteo de bajar la edad para poder condenar a los chicos como si fueran adultos. Bueno, pero sí. ¿Realmente es un número importante, digamos, a la hora de marcar el delito a nivel nacional, los delitos que son cometidos por menores? Los delitos cometidos por menores son muchísimo más inferior que los cometidos por mayores, pero en una cantidad muy grande. Lo que pasa es que se notan mucho cuando uno lo cuenta y la alarma social que causa, pero son mucho menores. Y el tema de la baja de la edad de imputabilidad, es muy importante decirlo, que ahora nosotros tenemos la imputabilidad a los 16 años, con una responsabilidad atenuada hasta los 18, una responsabilidad atenuada a partir de los 16. Esto se bajaría a los 15 años, pero exclusivamente para aquellos delitos que tengan una pena máxima de 15 años, ¿sí? O sea, que es para delitos graves como es con homicidio, robo con arma o violación, solo para ese tipo de delitos. Para los otros delitos sigue siendo de 16 años y con delitos que tengan pena de prisión de más de 2 años. Hasta la mayoría de edad a veces, ¿no? Que pueden permanecer. Más de 2 años, claro, que van a tener medidas socioeducativas y demás, pero no esto. Entonces, no es que se baja, un planteo genérico se baja a 15 años. No, es exclusivamente para este rango gravísimo, ¿sí? Exclusivamente en ese rango. Porque después, Ana María, hasta hay un aprovechamiento, ¿no? Incluso por parte de los adultos, digo, en el mundo del AMPA. Exactamente. Mandemos al pibe, total la zafa. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, en esta ley hay un capítulo fundamental que es de la mediación penal de acuerdos restaurativos y conciliación, que para esto es lo que me habían convocado a mí para que hablara la parte de la experiencia nuestra y nuestra opinión en función de este tema y el protocolo que habíamos elaborado en conjunto en su momento para que esta mediación penal pudiese replicarse en todos lugares y tener como un parámetro común, un patrón común. Por eso son protocolos. Y esto es muy importante. Esta ley también la necesitamos porque de todas maneras nosotros, después de que se dicta la ley 26.601, que también aplica a la minoridad y quita a los jueces penales el tema del tutelaje de los menores, la ley de Mendoza también ha quedado como incompleta. Necesitamos la ley nacional también. Entonces, esto sería muy importante para que nuestro país no esté en falta como estamos ahora con las convenciones internacionales. Claro, que esta convención adhiere a cuántos países o junta. Y están todos los países de Naciones Unidas. Ahora, incluso algunos están pero no la cumplen. Digamos, estamos pero no estamos. Claro, lo que pasa es que los países que estamos como miembros de Naciones Unidas firmamos los tratados y tenemos obligación de cumplirlos. ¿Qué dicen Naciones Unidas en esto? Cada país lo va cumpliendo a su ritmo porque, por supuesto, todos no podemos en la misma medida también, por razones económicas, sociales y demás, hacerlos de la misma manera. Hay otros que tienen, por ejemplo, hay que nombrar, por supuesto, acá en este caso hay que nombrar jueces, fiscales, especialistas, mediadores, especialistas en el tema, hay que prepararlos y nombrarlos. Entonces, bueno, hay que dedicar presupuesto, entonces lo que va planteando es que cada uno de los países tiene que ir adaptándose, a su ritmo, pero tiene que ir haciéndolo. Lo cierto es que tiene que ir haciéndolo, y a nosotros se nos ha pasado mucho tiempo. Por eso ha sido convocada de 1990, en este caso, ya está la ley en la Cámara, y ya no es que está tratando una comisión, ya están en plenario. Esto que nos llamaron era un plenario cuando llaman el 24 de abril, cuando me tocaba a mí y a tantas otras personas citadas en ese momento, estaba la Comisión de Legislación Penal, que es la cabeza de todas las comisiones en este tema, porque es la más importante, la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescencia, y la Comisión de Presupuesto. Por supuesto, porque todo esto implica un presupuesto, sin ninguna duda, para ponerlo en marcha. Presupuesto serio, porque digamos, es como vos decías, al niño no lo podemos primero, hoy cuando se lo quería condenar, o al joven, o ponerlo en las cárceles, incluso las cárceles de adultos, que hasta el día de hoy no vienen cumpliendo tampoco con eso de poder reinsertar al preso. Tampoco se da con el caso de los... Claro, se necesitan presupuestos importantes. Exactamente. Entonces, con todo esto, se viene tratando, hay conciencia de que esto tiene que salir, no puede Argentina estar ya desde 1990, vuelvo a decir, estamos en infracción con esto, cuando hemos sido líderes en muchas cosas, en muchas provincias los tenemos, y esto es lo que nos querían también decir, a ver cómo funciona en los lugares donde los tenemos. ¿Dónde están? Y cómo, y cómo funciona, y que funciona bien, hacer una ley integral también con tratamiento interdisciplinario, o sea, que hayan profesionales de distintas disciplinas
establece la ley que haya no solo abogados, sino que haya también médicos, psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales. Sí, un grupo de también especialistas. Un grupo de especialistas, claro, para que aborden integralmente toda la problemática del chico. Claro, porque no es una sola, No un huequito es en una espacio. sola. Y cuando lo entendemos así, creo que ahí vemos el bosque completo. Claro, entonces, ¿no? ¿qué es lo que plantea Sí. incluso la ley? La ley plantea de que cuando termina de hacerse, por ejemplo, el acuerdo y demás, tiene que haber un grupo multidisciplinario que se hace cargo, el chico tiene que hacer un legajo de ese chico, y uno de ellos tiene que hacerse cargo de ir contándole al juez qué es lo que va pasando con ese chico, un seguimiento. Porque es lo que pasa ahora con los medios acotados. Nosotros podemos hacer mediación penal, podemos hacer una conciliación, se hace, pero después, ¿qué pasa con el seguimiento de ese chico? Entonces, es importante que se tenga en cuenta que es vital seguir ese proceso para que el chico realmente se pueda reinsertar y en la sociedad como una persona útil, valiosa, y que él se sienta valioso a sí mismo. No es poner algo en un depósito y No, chao, y porque es lo que o pasa. terminamos un Sí, expediente. sí. Nosotros siempre decimos que para nosotros un conflicto penal no es un mero expediente. Bien. Nunca nos guiamos por lo que dice la carátula, sino por el conflicto que transitan las partes en ese Ana María, lugar. quiero agradecer, es un tema para tocarlo, Sí, y aparte lo explicás de una manera que es encantadora. Sos profesora, me decías. Soy abogada y profesora Bueno, universitaria. Se sí. te nota porque la Sí, forma sí. en que la enseñás y la explicás. Bueno, para ir finalizando, ¿qué te gustaría remarcar, decir? ¿Algo que nos hayas dicho? Bueno, además? que esto es necesario que salga la nueva ley, que el sistema de responsabilidad penal juvenil que está tratando la Cámara, es necesario que lo hagamos, vuelvo a decir, con todas las reformas que entiendan los legisladores que deben hacerle. Por eso están convocando, es muy importante porque están convocando a organizaciones. O sea, a mí me tocó en este tema, como tanto los que hacemos este tema, pero ahí en todos los otros temas han ido convocando para escuchar a todas las partes, a todas las organizaciones civiles, estatales y demás, para ir haciendo la mejor ley posible. O sea, que esto es un anteproyecto que establece el Ejecutivo y que tenga las mejoras que tenga que establecer el Poder Legislativo, que para eso realmente están haciendo, y bueno, esto del trabajo en comisión, pero que la necesitamos, y necesitamos tener una justicia especializada en todo el país de menores y aplicar las convenciones internacionales que hacen que el chico, vuelvo a decirse, pueda reflexionar, responsabilizarse, restaurar y reinsertarlo. Que Sí, se para sienta una eso persona es fundamental cambiar o actualizar algunas cosas. Nosotros tenemos una experiencia muy buena acá en San Rafael y realmente sabemos que es valioso. Bien. ¿Estás invitada para esta consulta para cuándo? No, ya fui, Ah, ya fuiste. el 24 de abril. Bien, el perfecto. 24 de abril. ¿Se vuelven a juntar? El 24 de abril, entonces están haciendo las consultas y después dijeron que en función de cómo vieran los legisladores todo De ahí esto, vuelven. a ver si necesitan algo más o convocar algo más. Doctor y profe, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por favor. 11:36 hora en todo el país. Estábamos hablando con la doctora Ana María Españolo. Seguimos avanzando hasta las 12. Les estamos presentando Buen Día a Día. Ahora comerciales. Ya volvemos. En 91.5, las noticias.